pueblo gentil oyente, pues una vez más todos vosotros preparen vuestros oídos, porque Jesús les dice a cada uno de vosotros: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues toda escritura y toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Es inspirada por el Espíritu Santo. Pero Satanás, Estados Unidos, que es el falso profeta, es la serpiente más astuta de toda la faz de la tierra en ciencia de teología, rama de la mentira, para engañar al mundo entero. Pues Satanás, Estados Unidos, que es el falso profeta, los descendientes del imperio nazi satánico, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha cambiado la palabra desde el principio de Génesis hasta el fin de los Apocalipsis. Pues hoy, pueblo gentil oyente, vamos a revelar los secretos ocultos que Satanás oculta por medio de las Escrituras. Pues hay muchos escribas y fariseos y judíos hipócritas entre vosotros, el pueblo gentil. Entre vosotros, el pueblo gentil. Y los escribas y los fariseos, pues dicen: nosotros predicamos según lo que está escrito en la Biblia, y esas escrituras escritas en tu Biblia es mentira basada a la teología, mentiras hechas por Satanás. Pues todos los pastores evangélicos y profetas de la tierra predican teología que es mentira, rama de la ciencia de la teología hecha por Satanás para engañar al mundo entero. Pues todo lo que está escrito en su Biblia es teología hecha por Satanás, que es cambiada la palabra de las Escrituras, de la verdad a la mentira. Pues toda Biblia es cambiada por Satanás, y toda palabra que todos los pastores de la faz de la tierra predican es teología, mentiras hechas por Satanás. Y todos los sacerdotes, escribas y los fariseos evangélicos, protestantes, pentecostales, con todos los judíos, cada uno carga su Biblia satánica hecha por Satanás, que es teología, rama de la ciencia de la mentira. Pues todos los pastores de la tierra lo que predican es teología, que predican enseñando mentiras hechas por Satanás desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues todos los pastores profetas de la tierra se dejan guiar por las escrituras de la teología hecha por Satanás, que engaña al mundo entero. Mas he aquí el servidor de todo el pueblo gentil oyente,
es guiado por el poder de la unción del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es quien guía a todo hombre a la verdad. Es quien guía a todo hombre a la verdad. Y ningún pastor sobre todos los que hay en la faz de la superficie de la tierra es guiado por el Espíritu Santo, sino que todos los pastores de la faz del campo de la superficie terrestre de la tierra son guiados por las Escrituras a base de la teología, rama de la ciencia de la mentira hecha por Satanás para mantener al mundo entero engañado. Pero si usted se deja ser guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le mostrará a usted desde Génesis hasta Apocalipsis todos los secretos ocultos que Satanás oculta en la Biblia que usted carga en su mano. Pues cuando un ser humano comienza a conocer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va mostrando lo que Satanás oculta en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues el Espíritu Santo es el que me da a mí a conocer toda su palabra, y el Espíritu Santo es el que me muestra todas las cosas que Satanás oculta a través de las Escrituras. Pues vamos a darle traducción a las Escrituras de la palabra, de las mentiras de Satanás a la verdad del Espíritu Santo. Si usted es un creyente católico del Imperio Romano, y si usted también es un fariseo, protestante, evangélico, pentecostal, del imperio satánico nazi, de los descendientes del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, así como también si usted es un moroní, hijo de los terroristas mormones del imperio satánico, frimasones norteamericanos, pues el Espíritu Santo va a enviar el mensaje a todas las iglesias, sinagogas de Satanás, de la iglesia de Pérgamo. Pues el Espíritu Santo va a enviar el mensaje en una sola traducción a la verdad, y el Espíritu Santo dice a todas las iglesias en Apocalipsis capítulo 3 versículo 22. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pues si usted quiere conocer la verdad, tome su propia Biblia para que vaya aprendiendo la doctrina verdadera del Espíritu Santo y conociendo lo que Satanás le ha quitado y le ha agregado a su Biblia que tiene con usted en su casa. Saque la espada. No importa si es católico, evangélico, protestante, o es usted un moroní, hijo de los mormones, de los terroristas norteamericanos, saque la espada, porque vamos a darle una sola traducción. Vamos a darle una sola traducción.
Aunque la Biblia de los terroristas mormones, del imperio satánico de los freemasones, no tiene lo que tienen las otras Biblias, sino que ellos predican de sus 15 profetas. A la cual pues Juan capítulo 7, versículo 16 dice en las mentiras de Satanás, a la cual pues Satanás en este versículo le ha quitado el nombre del Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, 16 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pues aquí en este versículo Satanás le ha quitado a la palabra el nombre del Espíritu Santo. Y la palabra verdadera de este versículo que Satanás le oculta a usted en Juan capítulo 7, versículo 16 es: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del Espíritu Santo de aquel que me envió. De aquel que me envió. Pues Jesús fue enviado por el Espíritu Santo, no fue enviado por aquel que me envió. Jesús fue enviado por el Espíritu Santo y la voluntad que Jesús hacía era predicar la palabra de la obra del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo. Pues Satanás ha hecho todo lo que es imposible, todo lo posible para alejarte a ti del Espíritu Santo, para que tú no conozcas al Espíritu Santo y no seas salvo. Y no seas salvo. Juan capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Así yo hablo por mí, o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo es falso, basado a la teología, a las mentiras hechas por Satanás. A las mentiras hechas por Satanás. Y es de doctrina falsa hecha por Satanás, donde Satanás le ha quitado el nombre del Espíritu Santo y Satanás se ha puesto Dios. Satanás se ha puesto Dios. Pues la verdadera palabra que Satanás te oculta en el versículo 17 de Juan capítulo 7 es la siguiente. Escuche. Dice lo siguiente a la verdad: el que quiera hacer la voluntad del Espíritu Santo conocerá si la doctrina es del Espíritu Santo o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta es la palabra verdadera de este versículo que Satanás te oculta. Que Satanás te oculta. Pues Satanás a este versículo de Juan capítulo 7, versículo 17 le ha quitado el nombre del Espíritu Santo y Satanás se ha puesto añadiéndole Dios. Porque Satanás desde el principio miente queriendo ser un Dios. Queriendo ser un Dios,
Pues Jesús no fue enviado para hacer la voluntad de un Dios falso. De un Dios falso. Jesús fue enviado por el Espíritu Santo sobre todos vosotros para hacer su voluntad, porque Jesús es obra del Espíritu Santo. Jesús es obra del Espíritu Santo. Jesús no es obra de Dios. Jesús es obra del Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, todos ustedes que me oyen, todos vosotros somos obra del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Todos nosotros somos obras del Espíritu Santo por medio de Jesús. Usted, mi hermano que me oye, usted no es obra de un Dios falso. Usted es obra del Espíritu Santo por medio de su Hijo Jesús. Pero más, todo el mundo está bajo las obras de Satanás, el Dios falso, haciendo la voluntad de la imagen de la bestia, de los falsos Cristos. De los falsos Cristos. Pues el Cristo representa a la imagen de la bestia y el Cristo es un número 6 entre los 3 falsos Cristos. El Cristo Jesús representa a la imagen de la bestia y es el segundo número 6 del segundo de los falsos Cristos. Y el Jesucristo representa a la imagen de la bestia y es el tercer número 6, a la cual pues es el tercero de los falsos, de los 3 falsos Cristos. Y el Cristo Jesús y el Jesucristo, estos son los 3 falsos Cristos que representan la imagen de la bestia. Pues número 1, el Cristo representa el número 6. Número 2, el Cristo Jesús representa un número 6. Número 3, el Jesucristo representa a un número 6 y estos 3 representan 666, marca de la bestia. Pues estos 3 falsos Cristos, el Cristo Jesús y el Jesucristo, representan 3 números 6 con la marca 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Es 666. Pues el Cristo Jesús y el Jesucristo, estos 3 falsos Cristos, cada uno representa un número 6, marca para adorar, a postrarse a la imagen de la bestia. Y entre el Cristo y el Cristo Jesús y el Jesucristo, estos 3 hacen el número 60, el número 666, marca para postrarse, adorar a la imagen de la bestia. Y todos los escribas y fariseos, con todos los
judíos se postran para adorar la imagen de la bestia a través del falso Cristo, del Cristo Jesús y del Jesucristo. Pues el Cristo Jesús y el Jesucristo es el Hijo de Hombre y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pues los falsos cristos son 3 falsos cristos y cada falso cristo representa un número 6. Es como por ejemplo el Cristo representa un número 6. El Cristo Jesús representa el segundo número 6. Y el Jesucristo representa el tercer número 6, a la cual pues entre los 3 números tenemos lo que es el número 666, marca de la bestia. Pues Jesús, pueblo gentil que me oye, Jesús no es hijo de hombre. Jesús, pueblo gentil que me oye, Jesús es hijo verdadero del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. En las escrituras satánicas dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y esta traducción satánica es mentira, es la teología hecha por Satanás. Jesús, pueblo gentil, no es el Cristo, ni tampoco Jesús es el Hijo del Padre de la mentira. Jesús no es el Cristo, porque Jesús no tiene el espíritu del anticristo. Tampoco Jesús es hijo del Dios Padre de la mentira. Pues la verdad que Satanás te oculta en este versículo es la siguiente. Escuche. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es hijo del Espíritu Santo? Este es anticristo, el que niega al Espíritu Santo y a Jesús el Hijo. Y a Jesús al Hijo. Esta es la verdadera palabra que Satanás a ti te oculta. Pues Satanás en este versículo le ha puesto que el que niega a Jesús es el Cristo y el Hijo del Padre es un mentiroso anticristo, y esto es mentira de Satanás. Porque Jesús no es el Cristo, Jesús no es el Hijo del Padre. Jesús es Hijo del Espíritu Santo. Jesús no es el Cristo. Jesús no es el Cristo Jesús. Jesús tampoco es el Jesucristo.
Porque Jesús no es el anticristo para llamarse Cristo, Cristo Jesús y Jesucristo. Jesús no es anticristo para llamarse Cristo, Cristo Jesús y Jesucristo. Jesús, su nombre solamente contiene 5 letras y su nombre poderoso es Jesús solo. Jesús solo. Jesús no es el hijo del padre de la mentira. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. En las mentiras que Satanás ha escrito en su Biblia, tiene escrito lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta es mentira hecha por Satanás. Y la verdad que Satanás te oculta en este versículo es la siguiente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22, dice: pueblo gentil, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Hijo del Espíritu Santo. Este es el anticristo, el que niega al Espíritu Santo y a Jesús, al Hijo. Esta es la palabra verdadera que Satanás te oculta a ti. Esta es la verdadera palabra que Satanás te oculta a ti. Pues vamos ahora solamente a traducir de las mentiras de Satanás a la verdad que te oculta a través de las Escrituras. Es por eso, pueblo gentil, que usted no se deje llevar por las Escrituras, sino que usted déjese llevar por la unción del poder del Espíritu Santo. Porque todas las Escrituras de la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero es cambiada por Satanás a través de los teólogos. Y todos los pastores de la faz de la tierra lo que predican es teología, rama de la ciencia de la mentira hecha por Satanás, que ha cambiado la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces los pastores, lobos vestidos de ovejas, ellos dicen: nosotros predicamos según las Escrituras. Pues predican teología, rama de la ciencia de la mentira. ¿Por qué? Porque no son guiados por la unción del poder del Espíritu Santo. Los falsos pastores, escribas y fariseos de todas las iglesias de la faz de la tierra son guiados a través de las Escrituras, que predican mentira, que es teología hecha por Satanás, y ninguno se deja llevar o se deja que el Espíritu Santo lo guíe. Pues usted, pueblo gentil que me oye, el Espíritu Santo es quien guía a todo ser humano a la verdad. Entonces usted me va a decir a mí: ¿cómo puedo yo ser guiado por el Espíritu Santo? Primero es oír la palabra del Espíritu Santo con fe en Jesús para recibir la unción del poder del Espíritu Santo. Pero usted,
¿cómo va a recibir la unción del poder del Espíritu Santo en la fe con Jesús si son incrédulos? Entonces, ¿cómo va a conocer la verdad para que la verdad lo haga libre? Si vuestros corazones los tienen más duros que una piedra, como el faraón. Como el faraón. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, perdón. Versículo 23 dice: Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, en las mentiras de Satanás dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pues esta palabra es mentira de Satanás basada a la teología. Porque el Padre es el Dios Padre de la mentira. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, en la verdadera traducción que Satanás te oculta es lo siguiente, ponga atención. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23 dice: todo aquel que niega a Jesús tampoco tiene al Espíritu Santo. El que confiesa a Jesús tiene también al Espíritu Santo. Esta es la verdad que el padre de la mentira te oculta a ti. Astuta la serpiente del Dios Padre. Del Dios Padre de la mentira. Pues una vez más, vaya conmigo a Juan capítulo 2, a Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. En las escrituras satánicas dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mentiras de vuestro padre, el diablo. Y la verdadera palabra de este versículo que vuestro padre, el diablo, te oculta es Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. Dice: todo aquel que niega a Jesús tampoco tiene al Espíritu Santo. El que confiesa a Jesús tiene también al Espíritu Santo. Esta es la verdad que el padre de la mentira te oculta. O sea que le añade y le quita. Vamos a otro versículo de Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, en las mentiras satánicas. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mentiras de Satanás, el Dios Padre que te engaña. Esta es traducción satánica. Es traducción satánica. Que Satanás ha cambiado la palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, en la verdadera palabra que el Dios Padre te oculta es la siguiente:
Mirad cuál amor nos ha dado el Espíritu Santo para que seamos llamados hijos del Espíritu Santo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció al Espíritu Santo. Esta es la verdad, que Satanás, el Dios Padre de la mentira, te oculta. Te oculta. Vamos a otro versículo satánico de las Escrituras, de la Biblia satánica. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pues este versículo es falso acerca del Hijo de Dios, pues el Hijo de Dios son los que hacen, pues los hijos de Dios son los que hacen las obras del diablo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí haciendo las obras del diablo? Pues el Hijo de Dios no deshace las obras del diablo, porque el Hijo de Dios es el mismo diablo que peca desde el principio. Pues el verdadero versículo de Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, que Satanás te oculta, es lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Jesús, el Hijo del Espíritu Santo, para deshacer las obras del diablo. Esta es la verdadera palabra que Satanás te oculta, donde Satanás le ha puesto el Hijo de Dios y le ha quitado Jesús, el Hijo del Espíritu Santo. Pues los hijos de Dios, que es el diablo, son los que hacen las obras del diablo. Para eso vino Jesús a vosotros, el Hijo del Espíritu Santo, para deshacer las obras de los hijos de Dios, del diablo que peca desde el principio. Pues los hijos de Dios son los hijos del diablo, que desde el principio pecan haciendo sus obras. Pero para esto apareció Jesús, el Hijo del Espíritu Santo, para deshacer las obras de vuestro Dios, el Padre de la mentira. El Padre de la mentira. Primera de Juan capítulo 5, en las mentiras satánicas dice en versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que el Espíritu Santo reprenda al perro hechicero del Cristo, dice, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mentiras de Satanás. Jesús no es el Cristo nacido de Dios, es mentira de Satanás. Pues este versículo satánico de Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mentiras de Satanás. Jesús no es el Cristo. Jesús tampoco no es nacido de Dios.
Pues la verdadera palabra que Satanás te oculta en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, es la siguiente. Ponga cuidado. Abra los oídos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es hijo del Espíritu Santo es nacido del Espíritu Santo, y todo aquel que ama a Jesús, al que el Espíritu Santo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Al que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Esta es la verdad que Satanás oculta por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Pues, pueblo gentil oyente, si usted quiere conocer toda la verdad que Satanás oculta en su Biblia, déjese ser guiado por el Espíritu Santo, no por las Escrituras. Porque Satanás es muy astuto y ha cambiado la palabra en teología, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces hay muchos escribas y pastores fariseos y judíos que dicen que yo cambio la palabra. No, mi hermano. Es que son guiados por el poder del Espíritu Santo para darle a conocer a usted todos los secretos que Satanás oculta por medio de las Escrituras. No solamente yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo, todos nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué ustedes no pueden ser guiados por el Espíritu Santo? Por poca de fe, por incrédulos, por incrédulos. Todos nosotros tenemos el poder de recibir la unción de parte del poder del Espíritu Santo. Pero la falta de fe y la dureza de vuestros corazones, de corazones incrédulos, no reciben poder del Espíritu Santo. Porque todos vosotros podemos ser llenos del poder de la unción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Pero usted se deja guiar por las Escrituras que Satanás le ha quitado y le ha añadido en la palabra de su Biblia que tiene en su mano. Entonces todos los pastores comienzan a decirme a mí: es que tú cambias la palabra, predicas mentira. No, mi hermano. La palabra que predico al pueblo gentil no es teología, rama de la ciencia de la mentira hecha por Satanás. Esta palabra que le predico acerca del poder del Espíritu Santo bajo el testimonio poderoso de Jesús es doctrina
doctrina verdadera de parte del poder del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, en las mentiras satánicas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Mentiras de Satanás, el Padre. Porque el Padre no es el Verbo del Espíritu Santo. Pueblo gentil que me oye, el padre de la mentira no es el Verbo del Espíritu Santo. El Verbo del Espíritu Santo, su nombre poderoso es Jesús. Ese es el Verbo del Espíritu Santo, Jesús hecho carne. Jesús hecho carne. El padre de la mentira no habita en el cielo. Por lo tanto, los tres que habitan en el cielo es Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres uno son. Por lo tanto, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, lo que Satanás te oculta es lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pues Satanás en este versículo le ha quitado el nombre de Jesús, que es el Verbo del Espíritu Santo, y le ha puesto el Padre, que el Padre es el Verbo del Espíritu Santo. Pues el padre de la mentira no va al Espíritu Santo. Si usted piensa entrar a los reinos de los cielos por medio del Padre, se equivocó. Se equivocó. Porque Jesús no es el camino al padre de la mentira. Si usted piensa que Jesús va al Padre, pues usted al final va a ir a las puertas del infierno, porque Jesús no es el camino al Padre. Jesús es el camino al Espíritu Santo. Y el Verbo del Espíritu Santo, el Verbo del Espíritu Santo, el Verbo del Espíritu Santo es Jesús, no es el padre de la mentira. Pero Satanás en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, se ha puesto el Padre, que el Padre es el Verbo y el Espíritu Santo. No, mi hermano. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Mentiras del Padre. Porque el Padre no es el Verbo del Espíritu Santo. Jesús es el Verbo del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Entonces el Verbo del Espíritu Santo es Jesús hecho carne.
Entonces el verdadero versículo de Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 es lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Jesús, uno; el Verbo, dos; y el Espíritu Santo, tres. Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo, estos son los que dan testimonio arriba en el cielo. Y esta es la verdad, que Satanás, el Dios Padre de la mentira, te oculta a ti y él se pone de primero como el Verbo del Espíritu Santo. El padre de la mentira, él se pone primero como el Verbo del Espíritu Santo y le quita el nombre poderoso de Jesús. Pues aprenda esto, que el Padre no habita arriba en los cielos. El único que habita arriba en los cielos es Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo. No hay otro. Pues Satanás, el padre de la mentira, en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 le ha puesto que el Padre es el Verbo del Espíritu Santo que habita en los cielos, pues el padre de la mentira no habita arriba en los cielos. El padre de la mentira no es el Verbo del Espíritu Santo. Pues una vez más, Jesús es el Verbo del Espíritu Santo, y Jesús y el Verbo y el Espíritu Santo son los que dan testimonio arriba en el cielo. Y estos tres uno son. Y Jesús, que es el Verbo del Espíritu Santo, estos son tres en uno que habitan arriba en los cielos. Que habita arriba en los cielos. Juan capítulo 6 versículo 33 en las escrituras satánicas cambiadas por Satanás dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mentiras del Dios Padre. Mentiras del Dios Padre. Jesús no es el pan de Dios que descendió del cielo. Mentiras del diablo. Juan capítulo 6 versículo 33, la verdadera palabra que el Dios Padre te oculta a Satanás es la siguiente. Juan capítulo 6 versículo 33 dice: porque el pan del Espíritu Santo es Jesús, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esta es la verdad que el Dios Padre de la mentira te oculta. Pero para los fariseos y los judíos, el Dios Padre, el Hijo de Dios, es el que habita arriba en los cielos. Pues ese animal habita en las calderas del infierno. En las calderas del infierno. Juan capítulo 6 versículo 44 en la Biblia de las Escrituras satánicas dice: Juan capítulo 6 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mentiras de Satanás, el Dios Padre. Mentiras de Satanás, el Dios Padre. Jesús no hace la voluntad del Padre.
porque el Padre no tiene poder para resucitar muertos. Jesús hace la obra de la voluntad, del poder del Espíritu Santo para levantar a los muertos que han caído bajo el padre de la mentira. Pues Jesús no es enviado por el padre de la mentira, pero Satanás le ha puesto en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. Pues Jesús no es enviado por el Padre. Que los fariseos, escribas, sacerdotes y todos los judíos me digan a mí en qué parte de la Biblia dice que Jesús fue engendrado por el Padre. El Padre, el Dios Padre fue quien engendró a los escribas, sacerdotes, a los fariseos, pentecostales, protestantes, evangélicos y a todos los judíos. Jesús no es enviado por el Padre. Jesús fue engendrado por el poder de la unción del poder del Espíritu Santo, y Jesús fue enviado a vosotros por el Espíritu Santo, animales. Porque los escribas y los fariseos con todos los judíos, esos son los que son animales, que andan detrás del toro de Jehová, detrás del Señor, del gran toro de Jehová, el Dios Padre de la mentira. Y todas las vacas se postraron ante el gran toro de Jehová. Y todos los bueyes se postraron ante el gran toro de Jehová, y todos los terneros se fueron detrás del Señor, el Dios vuestro Padre Celestial, Jehová, que es la imagen de la bestia, para adorar a la bestia. Y se postraron ante el falso profeta, del anticristo, del Cristo Jesús y del Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 44. En la verdadera palabra que Satanás, el padre de la mentira, te oculta es la siguiente. Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Espíritu Santo que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la verdadera palabra que Satanás, el padre de la mentira, te oculta. Porque Jesús no fue enviado por el padre de la mentira para hacer sus obras. Jesús fue enviado por la presencia de la unción del poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de las obras del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pues para esto apareció Jesús, el Hijo del Espíritu Santo, para deshacer las obras del diablo. Pues en las próximas enseñanzas vamos a ir aprendiendo a darle interpretación
a las escrituras de su Biblia, que es teología, rama de la ciencia de la mentira, a la verdad del Espíritu Santo. A la verdad del Espíritu Santo. Porque todo lo que está escrito en su Biblia, sea cualquier Biblia, pero todas son traducidas a la teología por el Hijo del Hombre a través de la ciencia humana. Pues la doctrina del Espíritu Santo es hacer la obra de la voluntad de Jesús en predicar su palabra. En predicar su palabra. Jesús solamente vino a vosotros a hacer la voluntad de la obra del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo. Así como les predico esta palabra de la doctrina del Espíritu Santo, es la misma que Jesús predicó, haciendo la obra de la voluntad del Espíritu Santo. Y he aquí este servidor es enviado por el Espíritu Santo a predicar su palabra solamente bajo el testimonio poderoso de Jesús. Y aunque los fariseos con todos los judíos me digan, el Jesús solo, el Jesús solo, porque todos los fariseos, todos los judíos que se reúnen con los fariseos, estos hipócritas me llaman el Jesús solo. El Jesús solo. Judíos, fariseos, hipócritas, pues es que solo en Jesús hay salvación. Jesús solo. Judíos, hipócritas, fariseos, solo en Jesús hay vida eterna, el solo Jesús. Judíos, fariseos, hipócritas, solo en Jesús, solo Jesús es el que perdona pecados, solo Jesús, el Jesús solo. Judíos, fariseos, hipócritas, solo Jesús es la puerta verdadera para entrar al reino de los cielos, el Jesús solo. El Jesús solo. Judíos, fariseos, hipócritas, solo Jesús es el camino verdadero para llegar al Espíritu Santo, el Jesús solo. Judíos, fariseos, hipócritas, solo Jesús resucita a los muertos, el Jesús solo. Pues judíos, fariseos, hipócritas, solo Jesús tiene poder y autoridad arriba en los cielos y abajo en la tierra sobre toda la legión de demonios. Entonces, ¿dónde está el solo Jesús? ¿Dónde está el solo Jesús? Porque los fariseos con todos los judíos hipócritas y los escribas se postran ante la legión de demonios de sus dioses. Pero he aquí el siervo del Espíritu Santo solo se postra ante la presencia del Espíritu Santo para dar testimonio al pueblo gentil bajo el nombre poderoso de Jesús, el Jesús solo.
Pues el diablo y la legión de demonios me van a decir, el Jesús solo y la legión de demonios tiene que oír que solo en Jesús hay perdón de pecados, salvación, vida eterna, autoridad y poder. Y la legión de demonios tienen que oír que el solo Jesús es la puerta verdadera para entrar a los reinos de los cielos. Solo el Jesús solo. Solo Jesús solo. Pues solo Jesús es el camino al Espíritu Santo para abrir los reinos de los cielos. El solo Jesús. Escucharon judíos hipócritas y todos los fariseos que me llaman el Jesús solo. Pues Jesús no está solo. Jesús tiene el poder de la cobertura, de la unción, del poder del Espíritu Santo.